Bueno, entonces, como decíamos, estamos con Pedro Pablo Kuczynski para iniciar este ciclo de conversaciones en profundidad. No continuarlo, porque ya lo iniciamos la semana pasada con Keiko Fujimori. Pedro Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en este lindo hotel, al lado del mar, una linda vista, pero con la voz escondida por el mal de Ticlio. Ah, ese Ticlio lo que... Ahí es donde me dio, pues ya, no Soroche, No Soroche. Estuvimos 6 horas ahí varados ahí arriba. Con nieve y todo, con ¿no? nieve, entonces yo, como buen valiente que soy, ¿no? Fui a saludar a todos los camioneros. Ah, sí, bueno, y me por lo pegué menos. porque tenía solo una chompita. Ah, es terrible perder la voz en medio de la campaña. Ah, pero va a regresar. Va a regresar. Bueno, ojalá, ¿no? Porque estábamos viendo que Datum daba un aumento importante, de 5 has pasado a 7%, lo que significa pues un incremento. Si eso es una tendencia, puede ser el inicio de un despegue. ¿Esto será posible, no? Yo creo que como soy visto como el outsider por 49% de la gente entrevistada, creo que por correo, no vamos a mencionar correo aquí, pero No hay problema, no hay problema. yo soy el outsider y estoy subiendo. ¿Y por qué estoy subiendo? Yo creo porque los jóvenes me están apoyando mucho en las redes, en el internet. Somos el número 1. Claro, eso es verdad, es decir, pero Pablo Kuczynski es el rey de las redes, digamos, de la parte más moderna y formal del Perú, pero el resto, el problema es la comunicación con el resto. Pero venimos ahora, por ejemplo, de Coyique, en el Cono Norte, una recepción calidísima, calidísima. Y en el mercado anteayer, ¿dónde estuvimos anteayer? Ya me he olvidado, pero... Sí, me imagino que en el tráfago, No, en el Tacna, vértigo, en Moquegua, en el mercado de Moquegua, recepción fabulosa, no solo ahora, sino hace un mes que estuve en Moquegua también, y en Tacna igual, en Tacna, que es un bastión del nacionalismo, también una recepción tremenda. Pero no tienes planeado hacer mítines, no haces mítines. No, lo que hacemos son estas reuniones donde yo hablo, toco un poquito de música, Flauta. obviamente no canto, y hago un discurso que explica nuestro programa, y luego Miguel Ángel Cornejo habla de la motivación, de las cosas buenas que uno tiene que hacer si quiere progresar. Y básicamente dice, el destino está en tus manos. Y eso es mucho de lo que yo digo también. Bueno, en esas intervenciones, como por ejemplo la que hubo acá en el Estadio de San Marcos, en estas presentaciones de las que me hablas, pues ahí se nota el Pedro Pablo Kuczynski que algunos quisieran ver, porque hay quienes critican la orientación de la campaña, en el sentido de que tu imagen se estaría pues banalizando, folclorizando, estás dedicado a, no sé, a presentarte como una persona muy criolla, etcétera, No, pero tu ventaja competitiva, que es, digamos, la cosa intelectual, académica, profesional, conocimiento del mundo, de las materias, la gran propuesta, eso queda un poco al margen, que no se aprovecha esa ventaja competitiva. Ya, pero por ejemplo, esta mañana, ¿no? Fuimos a Coyique, a un centro del vaso de leche, comedor popular, y llevamos al Pepe Cuy, ¿no? Yo di un discurso de sustancia, o sea, hablamos del agua, de la basura, de la violencia contra la mujer. Hoy es el día, el centenario del primer día de la mujer, y eran cosas sustanciosas, y discutimos con las mujeres ahí, que es gente pobre, muchos de ellos viven en el cerro arriba, donde no hay agua. Pero el Pepe Cuy y yo nos trasladamos al kinder que está al lado, que lo apoyan estas madres,
Y el Pepe Cuy pues deleitó a los chiquitos, eran chiquitos de 2 años, ¿no? 2 años, 3 años, había de 1 año. Es extraordinario porque ellos no votan. No votan, pero crean buen ambiente, sus mamás votan, sus papis, si están habidos, votan también, ¿no? Entonces es una campaña muy alegre. Bueno, ¿no? Se ve que Pedro Pablo Kuczynski se está divirtiendo mucho en la campaña, eso sí es notorio, pero el asunto es, claro, también sacar algunos, por ejemplo, spots que expliquen un poco mejor el programa, del cual vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Pero veo que no tienen muchos recursos en la campaña. Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos dependido mucho de lo que yo puse, ¿no? Después se creó la alianza, eso tomó un poquito de tiempo explicarlo al público, y después recién hemos empezado a levantar un poco de plata, pero no tenemos mucha plata. Sí, pues, eso sí. Antes de entrar al tema del programa, de la propuesta, porque me parece que hay aspectos muy interesantes en la propuesta suya, quería hacer una especie de repaso de su vida, que es muy interesante porque, claro, hay quienes dicen, hay quienes que cuestionan el tema de la nacionalidad o cosas así, pero usted es peruano, perfectamente peruano. Sus padres, sin embargo, fueron extranjeros, que vinieron al Perú. Y su padre fue un médico que, por ejemplo, trabajó en los leprosorios, entiendo, ¿no es cierto? Cuéntenos un poco eso. Mi padre vino al Perú en el año 36, habiendo estado en varios países tropicales. Antes era profesor de la Universidad de Berlín y había estado en Brasil trabajando en la vacuna contra la fiebre amarilla. Y le interesó mucho la posibilidad de hacer estudios aquí en el Perú sobre medicina social, cómo la pobreza afecta la salud. Y aquí lo trajo Constantino Carvalho, famoso ministro de Salud Pública, y su gran amigo Carlos Enrique Pasoldán. Y estuvo en Lima un rato, en lo que es hoy el Museo de Arte, que era el laboratorio nacional, pero estaba completamente dominado por unos monos que habían tomado el local. ¿Ah, sí? Monos, monos grandes, así, monos así. Y entonces él dijo, bueno, yo me quiero ir a hacer algo más interesante. Y Carlos Enrique le dijo, mira, cerca de Iquitos hay el Centro de Lucha contra la Lepra en el Perú, y está completamente abandonado. ¿Por qué no vas ahí a ver qué puedes hacer? Entonces él fue al leprosorio, se llama el mal de Hansen. En Loreto no puedes decir la lepra, eso es mala palabra, es el mal de Hansen. Y llegó ahí y los enfermos estaban en jaulas. Y no había ningún programa de prevención. Él botó las jaulas, los instaló en un campamento que se construyó y se ve hoy. Voy a estar ahí el viernes. Y fue el pionero de un nuevo tratamiento contra la lepra, tomando en toda la Amazonía, él viajó por toda la Amazonía, a los chicos que tenían síntomas de lepra, trayéndolos ahí y dejando que los enfermos pudieran tener hijos, pero claro, los hijos se sacaban del local, ¿no? Tú le puedes dar una mano, dame la mano, si tú eres leproso, no me va a pasar nada. Mi hija le ha dado la mano a un enfermo de Hansen así, que ya no tenía mano. Pero si estás 2 semanas, 3 semanas, ahí sí te puede dar. Claro que hoy eso se trata con sulfa, ¿no? Con penicilina, pero en esa época recién estaba empezando eso. Y a través de este sistema de buscar a los chicos, se eliminó la lepra en la Amazonía y en realidad en todo el Perú. Y mi mamá era profesora de literatura y se casaron cuando él estaba
en Berlín recogiendo sus libros, sus cosas. Y ella pues vivió aquí muy feliz, tenía muchas amigas, sobre todo en el mundo literario, ¿no? Ya. O sea que, ¿Pero fue maestra acá, no? ¿Fue profesora? No, mi hermana fue maestra. Ya. Yo tenía una hermana mayor que sí fue maestra en el colegio Humboldt. Ya, de acuerdo. Y bueno, yo tuve una infancia un poco heterodoxa, ¿no? Porque vivimos en Iquitos un tiempito, en Puno también. Y luego ya en el año 46 vinimos a Lima. Mi papá siguió fuera de Lima un par de años más. Y en el año 48 vino el golpe de Odría y a él lo metieron adentro, porque era amigo pues de mucha gente aprista. Ah, tenía amigos apristas. Alberto Arcaparrós fue su gran amigo. Y obviamente él conocía a muchos de los líderes apristas de entonces. Entonces muchos de ellos fueron a parar en el Panóptico, ¿no? Él estuvo ahí 10 meses, el Panóptico, un buen rato, que es donde está ahora el centro cívico. Sí, pues, donde y estaba la penitenciaría antes. Claro, era la penitenciaría. Claro, de acuerdo. Y entonces ahí mi mamá se fue a Europa, nos llevó para darnos una educación, ¿no? Y fuimos al colegio público en cerca de Ginebra, y ahí es donde me alentaron a interesarme en la música y todo eso. Bueno, tú tuviste una duda entre ser músico o ser economista, ¿no? En un momento, cuando terminé mi grado en la Real Academia de Música en Londres, tenía la disyuntiva de ir a la universidad en Oxford o seguir los estudios, llegar a lo que se llama la virtuosidad. ¿No has llegado a la virtuosidad? No he llegado a la virtuosidad, a pesar de que he tocado con la orquesta varias veces. ¿Ah, sí? ¿Con cuál orquesta? La Sinfónica. A ver, Sinfónica Nacional. Yo he sido tercera flauta de la Sinfónica en el año 59, en los conciertos del campo de Marte. La tercera flauta toca el pícolo, que es así como un pitito chiquitito. Claro. Es el instrumento más alto de la orquesta. Es súper divertido. Yo me voy a comprar un pícolo ahora, cuando termine la campaña, porque con eso te oyen por todo el barrio. Bueno, opciones que oigan en todo el Perú, sería interesante. Y estudiaste economía que en Oxford, ¿de dónde? Bueno, en Oxford no había estudios de economía como tal, se combinaban con filosofía, política y economía. Y saqué mis mejores notas, una sorpresa en filosofía moral. Caramba. Porque tienes lógica y filosofía moral. Y mi tutor era Bill Austin, un famosísimo filósofo de la época, y Gilbert Ryle, otro famosísimo filósofo. Y mi tutor de lógica era Bill Neal, otro famosísimo. Extraordinario. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ya con la parte relativa a la estadía en el Banco Central de Reserva, la escapada del Perú, luego el golpe de Velasco, en fin. Y luego entramos ya al programa de gobierno. Volvemos, seguimos conversando entonces con Pedro Pablo Kuczynski desde el Miraflores Park Hotel. Bueno, terminaste tus estudios. Bueno, terminé Oxford, yo tenía una beca ahí, gané una beca a Princeton. Ya, en Estados Princeton Unidos. era el único que no te cobraba 10 libras esterlinas por hacer la aplicación. Ya. Y en esa época había control de cambios y yo no tenía las 10 libras. Y me dieron una full beca para 2 años. Y entonces ahí entré a la escuela de diplomacia, pero muy rápido me fui al departamento de economía y di los exámenes para el doctorado. Nunca terminé la tesis,
O sea que no eres doctor. No soy doctor, no soy doctor, claro, soy doctor honoris causa de muchas universidades peruanas, ninguna del exterior. Ninguna del exterior. Y entonces terminó ese, me fui al Banco Mundial. Bueno, empecé primero siendo contador en el Cusco un tiempo y luego cuando los terroristas colgaron al capataz de la hacienda y yo le mandé mi carta al Banco Mundial diciendo ya estoy listo para empezar ahí. Pero esos eran los guerrilleros del año 56, por ahí. Eso es de Hugo Blanco. De época de la convención, sí, de Hugo Blanco, claro. Eso era en Ocongate. ¿No? Ocongate, que ahora es camino de la interoceánica. Claro. Al pie de la Ozangate. Es un lugar precioso. ¿Y entonces de ahí a dónde? De ahí me fui a Washington, al Banco Mundial. Estuve casi 6 años de economista ocupándome de una variedad de países, Centroamérica, Haití, Dominicana, Nueva Zelanda, Portugal. En ese momento el Banco Mundial era chiquito. Entonces el presidente del banco te decía, mire, yo quiero que usted vaya a Nueva Zelanda. Muy bien, señor, te ibas. Y después al Banco Central de Reserva del Perú. Entonces Fernando Schwalbe y Javier Otero y el propio Fernando Belaunde me dijeron regrese al Perú. Entonces regresé. El primer gobierno de Belaunde. En el primer gobierno de Belaunde dejé todo, nos vinimos todos aquí y tuvimos 2 años pues maravillosos, pero súper problemáticos, ¿no? Fue la devaluación y luego hubo como 7 ministros de Hacienda en 18 meses y terminamos con el golpe. El golpe de Velasco. El golpe de Velasco, donde Velasco creyó que había plata, porque Manuel Ulloa, a quien tú conociste muy bien y yo también, regresó de la refinanciación de la deuda que habíamos hecho en Europa, diciendo, traigo al Perú 800 millones de dólares, ¿no? Y entonces los militares dijeron, oye, hay plata, es hora de hacer el golpe. Hicieron el golpe y yo estaba encargado del Banco Central, porque todo el mundo estaba en Washington, y me llamó Velasco. Puso la pistola en la mesa y dijo, ¿a dónde? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y yo le dije, mi general, la plata no está, es una refinanciación. Entonces, desde ese momento Velasco me tuvo la puntería, dijo, miente, estos han hecho algo, ¿no? Y bueno, todo esto terminó muy mal, nos expectoraron a todos, incluyendo al ministro de Hacienda militar, Ángel Valdivia Morriverón, que en paz descanse, que era un muy buen tipo, y los del Banco Central, orden de captura, ¿no? Y creo que tuviste que escapar por... Estuve un rato en el calabozo y un amigo militar que también había sido ministro de Hacienda me ayudó a salir y de ahí me fui con Carlos Rodríguez Pastor por la frontera del Ecuador caminando. No por Aguas Verdes, mucho más adentro. Más adentro, claro. Por el río Chira. Y llegas caminando a un sitio que se llama Macará. Ahora hay una pista, sí, pues. Pero ahí caminamos entre los algarrobos. Fue muy divertido. Cuando tienes 30 años todo te parece muy divertido. Claro. Pero para la familia pues era muy difícil. Bueno, ahí fue un nuevo exilio, digamos, en buena cuenta. Así es que, bueno, trabajé en Nueva York, manejé la minera de Alcoa, que es una empresa grandaza. Ahí hiciste una cierta fortuna en ese momento. Ganaba muy bien, pero se perdió casi todo en la depresión del 81-82, porque las tasas de interés subieron a 20%, no pude vender mi casa en Pittsburgh y yo ya estaba aquí de ministro de Energía y Minas,
¿no? Donde creo que el sueldo era $200, ¿no? $220 al mes. Entonces te descapitalizaste. En soles, ¿no? Y me descapitalicé. Y luego, en fin, una jornada muy interesante, los 2 años de ministro de Energía y Minas, y al final Belaúnde me pidió que yo reemplazara a Ulloa en la cartera de Economía. Pero yo le dije, presidente, usted no va a hacer lo que yo le recomiendo, entonces, ¿para qué? No, yo lo quiero mucho. Y me fui a Nueva York. Y ahí sí trabajé 10 años en banca de inversión. Hay una banca de inversión propia, creo, ¿no? No. First Boston, que First Boston, es claro. hoy parte del Credit Claro. Suisse. Claro. Ahí estuve 10 años, después estuve 9 años en Miami con un fondo propio que creé yo. Ajá. ¿No? Esos fueron años prósperos, ¿no? Y luego en el mediados de los 90 empecé a regresar al Perú, fui presidente del directorio de Edelnor, que yo conocía bien porque había sido parte de Electrolima. Y bueno, ya en el 31 de diciembre del 2000, regreso de un entierro de un amigo en Europa y me llama Alejandro Toledo para que yo lo ayude. Yo le dije, yo te ayudo, para la gran sorpresa de mis amigos, y la gente decía, ¿cómo lo vas a ayudar a este? Y bueno, yo creo que fue una decisión correcta, ¿no? No, le dio consistencia sin duda al gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ya con los aspectos vinculados a la propuesta de la Alianza por el Gran Cambio. Regresamos. Seguimos conversando entonces con Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, la propuesta central y más original, digamos, el único que ha propuesto en esta campaña el tema este, es el de la reducción del IGB a 15% y la formalización de la economía y de la mano de obra, en buena cuenta, de la población económicamente activa. Somos el 5º país más informal del mundo. Ese es un tema muy serio, un problema estructural que efectivamente nadie lo ha, digamos, enfocado, y sin embargo ustedes sí. Ahora, hay quienes dicen que en realidad esta es una propuesta que no se sostiene. Hay economistas que dicen que no se puede bajar. Si usted baja el IGB, va a bajar la recaudación. No se va a incrementar la recaudación, que no hay lugar en el mundo donde se reduzca un impuesto, una tasa, y aumente la recaudación. Yo creo que eso no es así, ¿no? Veamos lo que pasó en Estados Unidos bajo Reagan, veamos lo que pasó en Inglaterra bajo Margaret Thatcher. No, pero con Reagan se incrementó el déficit. Se incrementó el déficit, pero la economía despegó brutalmente, ¿no? Y el déficit se incrementó, pero se mantuvo dentro de límites bien modestos comparados con el déficit de ahora. Y en Inglaterra se volteó la economía, una economía que tenía huelgas, que no crecía, se transformó en la economía más pujante de Europa. Bueno, pero ahora en el Perú la economía está creciendo a tasas muy altas. Incluso se ha criticado que este gobierno haya comenzado a aplicar su plan, reduciendo el IGB en un punto, diciendo que este no es el momento, porque ese es una política, se dice, expansiva, reducir el IGB en este, cuando más bien habría que tener una política fiscalmente contractiva, porque la demanda está creciendo mucho. Pero veamos algunas cifras. La presión tributaria, o sea, lo que paga la gente en comparación con el producto, es 15%. Está estancada ahí hace 10 años. Con 15% de recaudación tributaria no vamos a poder mejorar la educación, ni la seguridad, ni la infraestructura. Tenemos que subir a 20. ¿Cómo vamos a subir a 20? Si solo 1/3 de la fuerza laboral es formal? Tenemos que incentivar a todas estas pequeñas empresas, que son millones, participen en la economía formal y paguen algo de impuestos. Entonces, ¿cómo se hace eso?
bajamos el IGB progresivamente a 15. 15 nos va a dar una recaudación del IGB como porcentaje del producto de 7,5% del producto. Eso es bien razonable para un impuesto indirecto que grava a la gente más pobre. 7.5 en este momento, ¿cuánto está recaudando? En este momento está recaudando 7,8, porque hay algo de evasión, pero con una mejora administrativa que ya Nail Hirsch, la jefa de la SUNAT, ha explicado hace unos días. Yo creo que podemos mantenerlo alrededor de 7,5 y reducir nuestra dependencia de impuestos directos y cobrar más en el impuesto a la renta. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace bajando la tasa del impuesto a la renta. Si tú eres una empresa chica, habría que fijar qué cosa es chico, vas a pagar 10% de impuesto a la renta. Si eres mediana, 20. Si eres grande, 30, que es donde estamos ahora. Nuevamente castigando al crecimiento. No, porque... Si yo crezco, pago más. Vamos a poner una variante ahí, que es, te reducimos los impuestos si tú pones más gente en planilla. O sea, en el año 1 tienes 100 personas, en el año 2 tienes 110 personas, te bajo el impuesto 5 puntos. Si en el año 3 tienes 150 personas, otros 5 puntos. Porque en realidad el impuesto a la renta hoy da poco, da 5 puntos del producto, nada más que eso, 5 puntos. El resto es gasolina, selectivo, los aranceles ya no dan nada. Entonces, tenemos que hacer 7,5 IGB, 8 renta, subir renta de 5 a 8, bajando tasas, más inclusivo, más empresas dentro del sistema, y el resto será el selectivo, etcétera. Con eso se llega a 20. Ahora, pero muchas empresas medianas o grandes no formalizan plenamente al empleo, es decir, contratan simplemente contratos precarios, porque todavía los costos no salariales son muy altos. Pero vamos a bajar eso. Los que ya tienen su CTS, su indemnización por despido, la guardan. Todos los nuevos que entran, esos van a tener un régimen con seguro de desempleo, donde ya no vas a necesitar CTS. Y como te vas a formalizar, vas a conseguir crédito para tu casa, para tu auto. Mucha gente usa el CTS para sustituir al banco, ¿no? Entonces, vamos a hacer como una economía moderna, donde la gente tiene acceso al crédito y no está tratando de crear una chanchita aparte del sistema, ahora, por si se cae, si viene algún problema. Ahora, ¿no sería bueno acompañar el seguro de desempleo con una flexibilización mucho mayor en el despido y en el contrato? Por ejemplo, en Dinamarca, que es el modelo del estado de bienestar, hay un seguro de desempleo muy bueno, incluso viene con capacitación y todo, pero al mismo tiempo hay prácticamente despido libre, digamos, entre comillas, en el sentido de que uno puede despedir a una persona, pero esa persona va a encontrar trabajo nuevamente inmediatamente, porque hay hay una gran flexibilidad, el mercado laboral se mueve mucho. Yo creo que primero seguro de desempleo, eso es lo primero. Una vez que la gente ve que eso está funcionando, ahí se puede hablar de flexibilización. Pero sí, una cosa, los services, todos estos contratos medio raros, todos esos van a tener que pagar seguro y AFP, todos. O sea, tú trabajas en McDonald's 3 semanas, seguro, AFP. Igual que en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un mercado laboral muy flexible, por eso
el desempleo en general ha sido mucho más bajo que en Europa. De acuerdo. Holanda también, Dinamarca, Así es. pero Francia no, Italia no, entonces mucho desempleo ahí. Ahora, aquí se aprobó una ley MIPES, una ley para flexibilizar y reducir los costos de la formalidad, de los costos Mucho no salariales. papeleo, por eso es inefectiva esa ley. Hay que hacer una cosa con mucho menos papeleo, y ahí viene la segunda gran reforma, que es servicio administrativo de primer nivel. Va a ser como entrar a la escuela naval. Tú quieres ser alto burócrata, respetado en la sociedad, ¿no? Hoy los burócratas no son respetados en la sociedad. Lo que queremos es crear una clase de mandarines, como se dicen, ¿no? Que van a ser los que realmente comanden respeto en la sociedad. Y esos van a entrar como a la escuela de guerra, a la escuela naval, por examen, un examen duro. De cada 10 que aplican entran 2. Y van a hacer un posgrado que lo va a pagar el Estado, sobre todo en economía o administración, y van a estar 7 años en provincias. Ya. Y el MEF va a poner oficinas en todas las regiones para ayudar a los gobiernos regionales, las municipalidades, a hacer buenos proyectos. Buenos proyectos, porque las regiones no saben cómo hacer un buen proyecto. De acuerdo, bueno, pero para terminar con la parte esta de la formalización de las microempresas, de las pequeñas empresas, etcétera, de ese gran mundo que hay en el Perú, que está en la informalidad, hay quienes dicen que tampoco pueden pagar los tributos y todos los costos vinculados a la formalización laboral porque no tienen el suficiente nivel de productividad, no generan los ingresos, no les alcanza para pagar una planilla, etcétera. Entonces, hay que aumentar la productividad de esas mismas. Y se les va a ayudar, se les va a ayudar, se va a crear un servicio de asesoría a la pequeña empresa, un fondo de garantía para la pequeña empresa. Vamos a hacer que el sector privado que le compra a estas pequeñas empresas las ayude con asistencia técnica. Ya IPAE está haciendo algo de eso, los empresarios por la educación también. Hay que expandir eso. Y es lo mismo que se va a hacer en la agricultura. Todo esto está explicado aquí. ¿La agricultura qué es lo que va? Agropróspero, porque la pobreza en el Perú, ¿dónde está? Está en las zonas rurales. Así es. Y tenemos potencial de producir trigo, de tener vacas mejores, en la sierra sobre todo, también algo en la Amazonía. Y el agro está olvidado aquí. Pensamos en la agroexportación, ¿no? Jarritas de espárragos, mangos, paltas, todo lindo, bonito, todo empaquetado. Pero ahí arriba están fregados, pues nadie los ayuda. Hay un programa Sierra Productiva que yo creo que nos muestra el lindero a seguir. Hay que reproducir eso, expandirlo, hacer un fondo de garantía para que el Banco Agrario ya no sea el vehículo, que sean las cajas que conocen más las regiones, las cajas rurales, ¿no? Y hay que hacer un fondo de garantía de la cosecha. Fondo de garantía. Fondo de garantía, que va a estar administrado privadamente y el Estado le pondrá algo para empezar, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permite, si regresamos. Seguimos conversando con Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, uno de los temas que ha emergido en esta campaña es el de la necesidad de que el Perú dé un salto en el nivel de desarrollo y de exportaciones a exportaciones con mayor valor agregado, depender menos de los recursos naturales. Esto va junto con una discusión acerca de si hay que poner más impuestos a la minería o en el otro extremo hay que más bien facilitar que haya mucho más inversión minera para recaudar más por el lado del aumento de la producción.
Pero si hacemos esto, de repente vienen muchos dólares y hay el problema de la tendencia a la apreciación del tipo de cambio. Si el tipo de cambio se aprecia, entonces no podemos desarrollar las exportaciones no tradicionales, no podemos pasar a un nivel mayor. Hay todo ese conjunto complicado, ese dilema, ese conjunto de dilemas. ¿Qué hacer para hacer un salto en las exportaciones no tradicionales? Lo que hay que hacer es industrializar las exportaciones tradicionales y eso está ocurriendo. Está ocurriendo. Dow ha cerrado y más bien estamos exportando ahora concentrados cuando antes exportábamos refinados. Está ocurriendo al revés. Por eso estuve en La Oroya para visitar yo mismo la planta que está nuevecita y ver cómo se puede reflotar. Pero Hilo se está expandiendo, eso es una exportación de cobre industrializado. La Cajamarquilla se está expandiendo. Esos son proyectos que se iniciaron cuando yo era ministro de Energía y Minas hace muchos años atrás. Y tenemos que empezar a industrializar el gas. Si logramos promover un gran parque petroquímico en el sur, en Hilo, por ejemplo, podríamos traer el gas de Camisea al Cusco, Puno, Arequipa y tener ahí un gran parque industrial, no una teterita, una plantita de urea, de quinta. La petroquímica es una industria que debe ser a escala mundial. Y esto sería la principal petroquímica de la costa del Pacífico. Pero eso hay que concentrar todo en un solo lugar, según decía. En un solo sitio. Claro. Y ya está la Pampa ahí, un poco al sur de Hilo, ubicada, donde se podría poner todo eso. Se puede poner el puerto ahí. Y eso va a generar industrialización. Ahora, como complemento de la industrialización, para irla preparando, necesitamos colegios tecnológicos. Son como entre un colegio y una universidad. Acreditable para terminar la universidad. Y eso va a generar valga la redundancia, una generación de jóvenes interesados en tecnología, cosa que hoy no tenemos. Hay gente interesada en cómputo, pero poco en ingeniería, poco en agronomía, poco en ingeniería de minas. Eso lo tenemos que ir creando. Y tendríamos aquí, como Costa Rica, una fábrica de Intel, con este nuevo régimen del cual hemos hablado, mucho más facilidad de contratar a la gente. Podemos hacer eso. De acuerdo. En el tema de, bueno, entonces, en relación al tema de la imposición sobre la minería, ¿ahí habría más impuestos o mantenemos la cosa como está ahora? Yo creo que esto de las sobreganancias, impuesto a las sobreganancias, hay que mirarlo con cuidado. Ya nuestra tasa tributaria para la minería es mayor que en Chile, que en Australia, que en Canadá, que en China, que son los 4 principales rivales. Y dentro de muy poco, varios de los contratos de estabilización que impiden que se pague regalías van a caducar. Hoy la Southern y Cerro Verde pagan regalías mineras. Las otras grandes no. Eso va a cambiar. Entonces va a haber un aumento muy importante de tributación del sector minero que va a ocurrir solito. Yo creo que si se pone el impuesto a las sobreganancias, lo que se está haciendo es motivando a que las empresas pidan más contratos de estabilidad y eso va a prorrogar este sistema. Tenemos que crear estabilidad en el sistema, no por contratos, sino por una legislación tributaria favorable. Ya, de acuerdo. Un tema muy delicado, es una amenaza muy grave para el país en los próximos años, es el asunto del narcotráfico, en donde no estamos prácticamente haciendo casi nada comparados con Colombia. Por ejemplo, incautamos muy poca cocaína, incautamos muy pocos insumos químicos, la batalla que se está dando casi no se está peleando contra el narcotráfico.
Claro, el riesgo es que si empezamos a pelear de verdad, pues de repente puede ocurrir lo de México, es decir, la violencia puede escalar. Entonces ahí hay una necesidad de una cosa muy inteligente. ¿Qué hacer en ese tema? Bueno, varias cosas. Primero, como yo dije en el debate, Juan Manuel Santos me ha ofrecido asistencia técnica en este tema. El presidente de Colombia. El presidente de Colombia, exministro de Defensa de Colombia, él conoce el tema. Colombia han tenido resultados positivos. Han tenido resultados positivos. Dos, hay que apoyar a nuestras fuerzas en lugares como el BRAE, ¿no? Porque mandamos soldados, policías, desprovistos de comunicaciones, de armas. Eso tiene que cambiar. Tres, en las zonas de la coca también ahora heroína, tenemos que poner infraestructura. En el BRAE no hay infraestructura. La carretera a San Francisco, de la cual se habla desde que yo he sido ministro hace años, no está terminada. No hay agua, no hay colegios. Entonces hay que hacer un programa de infraestructura ahí, en el Alto Guayaga, en el Monzón, para que mucha de la gente que está ahí tenga otra cosa que hacer. Y eso va a reducir las plantaciones de coca. Cuarto, hay que equipar la Armada y la FAP para interdicción. Mucha droga hoy sale por viejas bolicheras en la costa que desaparecen en la noche. Tenemos 8 fragatas o 6, no recuerdo, yo ayudé en la compra de 4, para una costa de 2.500 kilómetros. Deberíamos tener 15 fragatas. Y nos dedicamos a hacer un trabajo efectivo ahí. Oiga, ¿usted qué tiene ahí adentro? Claro, sí, pues. ¿No? De acuerdo. Por último, un tema que le es afín, el asunto del agua. Hay un problema con el cambio climático que se va a necesitar también un plan mucho más efectivo para Tenemos aquí un plan que empieza por la protección de las cuencas, forestación arriba, lo que requiere algunos cambios en el régimen de las tierras que están arriba de los valles, escalonamiento de los ríos, canalización de los ríos para que los valles estén bien utilizados. La napa freática va a subir y finalmente reforma de las empresas de agua que pierden entre 40 y 55% del agua que procesan. Vamos a hacer que los usuarios reciban un premio del buen pagador si es que pagan su cuenta de agua, y ese premio va a ser una acción. Ajá, cada uno que paga su cuenta de agua va a recibir. Entonces sería bueno que esas empresas que son municipales van a tener que cambiar. Un directorio independiente y no perseguidas por el alcalde. Esa es una de las leyes que queremos dar el primer día. Cambiar eso. Estará la municipalidad sentada ahí, pero también estarán los ciudadanos, y los ciudadanos podrán vender sus acciones si quieren. Claro. Y así va a cambiar todo el régimen. De acuerdo. Y el premio del buen pagador en mi vivienda, que se puso hace 11 años, se implementó en una ley de agosto del 2001, promovida por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía, ha cambiado completamente la factibilidad de las hipotecas. Claro. Entonces, con el agua debemos hacer lo mismo, un poquito distinto. Y si tú consumes poca agua, te doy tantas acciones como si tú consumes un montón. De acuerdo. Y eso va a ayudar a recortar el consumo. Muy bien, Pedro Pablo Kuczynski, muy interesante. Nos hubiera gustado en realidad tener más tiempo del que hemos tenido para... Estamos dispuestos. Felicitaciones pues por esta incursión realmente en la política de una persona que conoce mucho del país, conoce mucho de la economía y de la economía mundial, porque sin duda ayuda a mejorar el nivel del debate y ojalá pues que tenga éxito en esta campaña, ¿no? Estamos subiendo, somos el outsider, dicen, o el offsider, no sé, porque somos el único que no es político.
O sea, yo vivo de mi profesión, los otros están haciendo política, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, un político no tradicional, o un técnico no tradicional, más bien, un profesional no tradicional. Bien, muchísimas gracias, Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a una pausa y regresamos.